¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué onda amigos de YouTube? Hoy vamos a hablar de un pequeño tema que seguramente algunos sabrán de lo que estoy hablando, otros no tengan ni puta idea y a lo mejor otros ni siquiera les interese. Esto es como que en vivo, no estoy leyendo ningún guión ni nada, es como a la vieja escuela tipo Coneón. Bueno, vamos a hablar de las arcades, de la extinción de las arcades. Para muchos las arcades ya están muertas. Yo prefiero decir que están en peligro de extinción. ¿Por qué en peligro de extinción? Porque todavía hay pequeños lugares en donde ves este tipo de lugares. En algunos lugares. Estoy seguro de que en otros ya ni siquiera hay arcades. O a lo mucho puedes ver una farmacia o una tienda que tiene una maquinita y eso es todo. Ya no hay arcades. Por suerte aquí donde vivo pues todavía hay algunos lugares donde hay algunas arcades, pero obviamente ya no es lo mismo que antes. Y sí, tal vez uno como un anciano, porque tal vez ya seguro lo soy. Pero vamos a hablar un poco de esto. Hace mucho tiempo en una galaxia no muy lejana había un lugar en donde nos íbamos a concentrar la chaviza, la chaviza de ese entonces nos íbamos a concentrar y era las arcades. Nos íbamos a juntar con los amigos de la escuela, con los amigos del barrio, con los amigos de ahí de los vecinos, con los primos o con los hermanos. Íbamos ahí a las arcades, le echábamos una ficha y no sé si en ese tiempo a lo mejor las fichas eran de 50 centavos, con un peso te alcanzaba para dos. Incluso yo tuve un lugar muy cerca aquí donde las fichas estaban a 10 centavos, o sea con un peso ya tenías 10 fichas, era increíble. Y había juegos, yo le echaba al Mario Bros, al All Star y era sobre tiempo. Y sí, estaba muy divertido, era terrible jugando, pero era un niño solamente. Y bueno, así pasaron las décadas, así pasaron los años. Digamos que en los 90 fue la época dorada, en los 80s posiblemente, pero los 80s comenzaban a salir muchas arcades y era como que el avance, era el inicio y el avance en los 80s. En los 90s era el apogeo de verdad de las arcades, era como que incluso la competencia directa de las consolas. Neo Geo, por ejemplo, Neo Geo lanzó su Neo Geo Pocket, la mini, la portátil y también la consola de sobremesa, la que reproducía juegos de arcade en tu casa, pero estaba carísima esa cosa, casi nadie la tenía. Por ejemplo, aquí en México esa cosa pues casi ni se veía, o sea, ni siquiera sabías que existía. Pero bueno, ibas a las arcades, le echabas al KOF, al King of Fighters, no sé qué te gusta, el 97, 98, la 99, y no eran hackeadas, eran las versiones originales, a lo mejor en otro mueble, pero era el juego original, no era una versión hackeada de Magic Plus que puedes sacar como 20,000 quintas, 20,000 especiales y chingue su madre, te trabas así todo el juego. Pues no, eso ya no tiene mucho chiste. Y bueno, curiosamente actualmente las arcades viven en lugares como por ejemplo en centros comerciales o en los centros de alguna ciudad importante, ¿no? En el centro de la ciudad. Son lugares más grandes, obviamente ves hasta consolas de arcade, arcades de volante o de baile o de pistolas, de disparos. Está mucho más variado y es entendible, es un centro comercial, es el centro de la ciudad, pero en las colonias aledañas ya casi no hay lugares así. Yo tengo la fortuna de que hay algunos locales en los que todavía se puede ir a jugar maquinitas, pero ya obviamente no es lo mismo. Aunque sí se agradece bastante el hecho de que las nuevas arcades ya son con muchísimos juegos. Hay muchos juegos que puedes escoger, incluso consolas que incluso juegos en donde antes no podías encontrar en arcades fácilmente. Por ejemplo, el Marvel vs. Capcom 2, el Street Fighter 3, el KOF 2003, no sé, el Metal Slug 6, puedes escoger el 5, Metal Slug 5, puedes escoger el Art of Fighting, el Fatal Fury, el Street Fighter 2, The New Challengers, o sea, puedes escoger todos los juegos, casi todos los juegos que tú quieras, incluso hasta de consola, de Atari, de Game Boy, de Super Nintendo, de GameCube. Obviamente se juega muy diferente en un mando de arcade.
pero es muy diferente. Eso se agradece bastante porque puedes escoger el juego que tú quieras, de la desarrolladora que tú quieras, etcétera. Eso se agradece bastante. Ya puedes escoger cualquier juego y obviamente la tecnología tiene que ir avanzando. Y sí, obviamente hay muchos que ni siquiera sepan este desmadre. ¿Por qué lo digo? Porque pues hay muchos que ni siquiera jugaron en arcades. Muchos jugaban en consola, jugaban en su casa, porque pues obviamente tenían dinero, obviamente eran ricos y tenían su consola. No había necesidad de ir a las arcades. Y bueno, incluso para los que tenían, había algunos que sí iban. Y pues estaba bueno. Y jugabas a veces solo. Cuando tenías tu consola siempre jugabas solo. O jugabas con tus hermanos, primos, etcétera. Pero había momentos en los que esas mismas personas a veces iban a las arcades. ¿Y qué veías jugando? Por ejemplo, yo cuento una historia rápida en la que, por ejemplo, tengo un hermano mayor y en la que ese hermano mayor a veces se quedaba mucho tiempo en las maquinitas. Y obviamente vivió la época perfecta de los 90s en las arcades. Y yo a veces, mi mamá me decía, ve por ese cabrón porque ya se tardó mucho en las maquinitas. Y yo pues bueno, me iba por él. Le iba a decir, mi mamá ya se enojó porque ya te tardaste mucho en las maquinitas. Y incluso yo me quedaba también ahí. Es que era inevitable, veías un lleno de esas maquinitas. Aparte del lleno veías juegos de todo tipo. No nada más veías niños jugando el KOF 2002, que es lo que nada más juegan hoy en día. Veías jugando el Art of Fight, el Aero Fighting. Veías jugando el Street Fighter 2, veías algunos que estaban jugando el Metal Slug X, o otros que estaban jugando el Golden Axe. O sea, veías variedad, el Snow Bros, por ejemplo. Veías un poco más de variedad. Y obviamente no eran las arcades de hoy en día, que tienen muchos juegos. A lo mucho, no sé, si eran multijuegos, a lo mucho tenía 10. Y eran juegos pues medio viejitos, ¿no? Por ejemplo de Super Nintendo o así. Por ejemplo, yo jugaba el Mario All Star y ni siquiera es un juego de arcade. Lo adaptaron a un arcade y era sobre tiempo. Se te iba desplazando la pantalla. Si se te acababa el tiempo y le echabas otra ficha y vámonos. Pero bueno, es pequeñas anécdotas. Cuando te ibas por las tortillas, te quedabas un poco con el dinero y en vez de ir por las tortillas te quedabas jugando. Eso obviamente ya no existe. Y si existe ya no es con arcades, es con maquinitas tragaperras, con maquinitas tragamonedas, casino, como quieras llamarles, un casino, tragamonedas, tragaperras, traga lo que quieras. Pero bueno, consiste en las maquinitas donde apuestas, le echas dinero, juegas una ruleta o una especie de pinball y pues a ganar dinero, ¿no? Y pues eso a mí la verdad no se me hace muy divertido. Y curiosamente cuando vas a un lugar de arcades, curiosamente ves gente ya grande, incluso gente mayor de edad que pasa los 20 años fácilmente, la mayoría, o el más chico a lo mejor el que está jugando algún KOF o lo que sea, que será, a lo menos tiene 17 años. Ya casi no ves niños jugando arcades, ves niños jugando maquinitas tragamonedas, apostando. O sea, realmente no sé si sea mejor. ¿Por qué? Porque a nosotros nos regañaban porque nos quedábamos más tiempo en las maquinitas por mover un mono chino. Pero a los niños de hoy no les dicen nada porque se quedan apostando. O sea, como que no hay, incluso hasta van con su mamá o hasta va la mamá, nada más a apostar. Y eso, sí, eso pasó más o menos como por, ¿qué les gusta? 2008, 2007, por ahí de esas fechas, del 2006, 2007, 2008, fue en donde comenzaron a salir este tipo de maquinitas y en donde se popularizaron bastante. Y pues desde ese entonces fueron como la competencia directa de las arcades, incluso la sobrepasaron. Y eso para mí, pues bueno, ¿qué puedo decir? La gente tomó su decisión, prefirieron esas maquinitas y ahorita ya es más preferible o es más entendible ver una farmacia o una tienda, lo que sea, con una maquinita tragaperras que con un arcade.
Y es una realidad, o sea, es una realidad que pasa, pero bueno. Lo bueno es que aquí donde vivo hay algunos lugarcitos donde todavía hay pequeñas arcades. Obviamente ya no es igual que antes, pero se agradece bastante que todavía estén ahí. Y de esos multijuegos donde puedes jugar todo lo que tú quieras. Y se agradece bastante, puedes llegar, juegas lo que quieras y adelante. Incluso ya es bastante costumbre que veas gente grande en las arcades. Gente que sobrepasa los 20, 18 años. Y pasa, incluso voy a la ciudad, voy a las arcades ahí que son mucho más grandes, que hasta hay de baile, de pistolas y lo que quieras. Y ves gente grande y también ves niños, obviamente, pero muy pocos realmente. Y esos niños se la saben, los que van ahí. Pero bueno, esta es la extinción de las arcades. Obviamente la tecnología tenía que ir avanzando y pues ya no es lo mismo jugar con un Xbox, un PlayStation 4 que jugar en un arcade, un pinche juego de hace 20.000 años. Obviamente, ¿no? Pero todavía se conserva bastante en algunos juegos. Por ejemplo, yo odio que jueguen todo el tiempo la KOF 2002. Y sobre todo si es la Plus o una mamada así. Y sí la entiendo, yo he jugado esa versión. Y también luego juego el KOF. Digo, a mí me gusta también. Pero es un poco frustrante que habiendo muchísimos juegos, nada más jueguen la KOF 2002. Y eso pues como que no está tan chido. Si sabes a lo que me refiero. Y pues bueno, seguiremos tal vez en una segunda parte o no sé. Pero bueno, quería hacer este video pues para que compartamos un poco de reflexiones y un poco de anécdotas sobre lo que le está pasando a las arcades. Yo prefiero decirle que están en peligro de extinción. No se han muerto del todo, pero están para allá, van para allá. Y esos lugarcitos donde todavía puedes ir a jugar arcades, pues se agradece bastante. Y pues bueno, no olvides suscribirte, amigo, y comentar alguna anécdota que tengas sobre las arcades que ya están en peligro de extinción o casi muertas. Bueno, amigos, suscríbanse, comenten y nos veremos en el próximo video.